Sentarse, hermanos, por favor. Si Dios nos permite, hoy vamos a estar concluyendo este estudio titulado El diseño de Dios para tu familia. Es un estudio del doctor John MacArthur. Y pues hemos estado revisando lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la familia, en cuanto al plan de Dios para la familia. Y han estado pasando, en los últimos tiempos, han estado pasando cosas que han cambiado mucho la manera en cómo vemos la familia. Acabamos de pasar por 2 años de una pandemia, ¿verdad? COVID es la primera pandemia en la historia de la humanidad que la gente sana hizo cuarentena. Esto nunca se había visto en la historia de la humanidad. Siempre las personas que han hecho algún tipo de cuarentena por una enfermedad han sido gente enferma. ¿Sí? De ahí viene la palabra cuarentena. Era un aislamiento de 40 días. Eso era lo que era una cuarentena. Pero estos últimos 2 años el mundo vivió una cuarentena o un aislamiento de más de 40 días, de 2 años, por cierto. En gente saludable. No sé cómo nos van a ver en el futuro. No sé cómo van a juzgar esto en el futuro las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero esta situación de encierro, de aislamiento, especialmente en los primeros meses, en los primeros semanas en que se decretó el cierre de todos los lugares y toda la gente, se hizo famosa la frase quédate en casa, ¿verdad? Y todos bien obedientes se quedaron en casa. Los que tenían el privilegio de tener algún trabajo y que la compañía les pagara por estar en la casa, pues les fue bien, ¿verdad? Pero los que tenían un negocio, un pequeño negocio que se sostenían de algún tipo de ingreso por estar abiertos, por estar funcionando, pues se las vieron muy mal, ¿verdad? Muchos negocios ya no pudieron volver a abrir, porque todo el mundo se estaba quedando en casa. Gente saludable, gente normal, simplemente todo se detuvo. Y ahí fue donde empezaron los problemas con la familia, ¿verdad? Nadie estaba acostumbrado a estar en casa. Si se acuerdan, empezó primero que nada, las tiendas de alcohol se denominaron esenciales, ¿verdad? Las licorerías, se dijeron que esas tiendas eran esenciales porque la gente que dependía del alcohol tenía que seguir adelante con su dependencia. Entonces, la combinación de todo esto, gente embriagándose en la casa, las familias sin sin ningún lugar a donde escapar, sin un lugar a donde ir, conteniéndose, ¿verdad? Dentro de un lugar dentro de 4 paredes, pues trajo graves problemas, trajo muchas consecuencias. Hubo hasta violencia familiar, hubo pleitos, divorcios, depresión, los niveles de suicidio se fueron hacia el cielo, y vemos que todo el peso cayó sobre el núcleo familiar. Una de las organizaciones, de las instituciones más afectadas por esta cuestión de la pandemia, del encierro, fue precisamente la familia, porque no estamos acostumbrados a convivir, no estamos
acostumbrados a vivir de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? Si siguiéramos lo que hemos estado aprendiendo estas últimas semanas, tal vez hubiéramos sacado muy buen provecho de ese tiempo. Pero hay un mundo caído, hay un mundo alejado de la palabra de Dios, alejado de la voluntad de Dios, y sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Vimos todas estas cuestiones que afectaron a la familia en este tipo de encierro, y vemos cómo sigue siendo afectada, a pesar de que ya se han aligerado pues esas restricciones. Aún todavía anda por ahí el COVID, no estamos fuera pues de la pandemia, por así decirlo, pero al menos ya no hay esa clase de restricciones fuertes que había en un principio. Muchas familias terminaron con problemas familiares duraderos o permanentes. Muchas familias terminaron separadas y ya no se recuperaron. Y digo esto porque tal vez alguien viendo ahí en el medio social, ¿verdad?, se va a encontrar con, ay, mira, Loma Alta tiene un estudio sobre el diseño de Dios para la familia, ¿verdad? Yo que tengo problemas con mi familia, yo que tengo problemas familiares, pues a lo mejor esto me puede ayudar, ¿verdad? Y vemos que en el plan de Dios, al menos lo que hemos estado aprendiendo, y quiero aclarar eso en cada estudio, he estado queriendo hacer ese punto en cada estudio, de que el diseño de Dios para la familia es en un entorno cristiano. Y una familia cristiana la define Cristo. A una familia cristiana la define Cristo. Una familia que vive de acuerdo al diseño de Dios no se convierte en una familia cristiana. El seguir todos estos principios, el seguir este estudio al pie de la letra, ver todos los videos que hemos puesto ahí sobre la familia, sobre qué dice la Biblia de cómo tratar a la esposa, qué dice la Biblia de cómo tratar al esposo, qué dice la Biblia de los hijos obedeciendo a los padres, y ahora vamos a ver a los padres en su deber de criar a los hijos. Eso no nos hace cristianos. Una familia que vive de acuerdo con el diseño de Dios es el resultado de la obra de Cristo. Es primero Cristo, y el resultado es una familia que vive de acuerdo al diseño de Dios. ¿Sí? Siguiendo las medidas, las recomendaciones morales, siguiendo la instrucción de la palabra de Dios, nos va a ayudar. Sí, a lo mejor en lo práctico va a ser beneficial para una familia el seguir estos mandamientos del Señor para nosotros. Pero sin Cristo, a lo mejor se solucionan nuestros problemas familiares siguiendo estos textos de la palabra de Dios. A lo mejor se arreglan nuestras relaciones familiares. Pero sin Cristo tenemos un problema más grande. Tenemos un problema eterno delante de Dios. Cristo no vino a salvar las relaciones familiares. Cristo vino a salvar pecadores. El resultado de transformar a los pecadores alcanza a rescatar a las familias. ¿Sí? Tiene ese alcance de recuperar la unidad familiar. Pero Cristo no vino a solucionar esas relaciones. Cristo vino a salvar pecadores. Si nos acercamos a Dios solamente por lo que Él puede hacer por nuestra familia, estamos perdiendo el punto de la cruz. Estamos olvidando el centro de la palabra de Dios, el centro de la Biblia. Dios hizo este mundo, Dios hizo este universo para enviar a su Hijo a salvar pecadores. ¿Sí? Somos parte del plan de redención de Dios y el centro es Cristo. ¿Sí? Dentro de ese plan de Dios, Dios da, ¿sí?, un mandato de
de obediencia para nosotros, para seguir, para vivir una vida en Cristo. Sí, la meta no es una familia saludable, la meta es una relación con Cristo. La meta es reconciliación con Dios. La meta es, sí, ser movidos por el Espíritu de Dios, con el que nos ha sellado al venir a los pies de Cristo. Cristo vino a perdonar y a salvar a los individuos, a personas, a restaurarnos en esa comunión con Dios y en esa condición darnos la capacidad de vivir en lo individual y en lo colectivo de acuerdo a su magnífico plan. Sería triste escuchar todos estos videos, todas estas recomendaciones. Sería triste pasar por este estudio y perder a Cristo. Sería muy triste. ¿Cómo sabemos que Cristo está trabajando en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que Cristo está en nuestra familia? ¿Cómo sabemos que somos de Cristo? Cuando entendemos que hemos ofendido a un Dios santo. Y no porque seamos tan malos, sino porque el más mínimo pecado en nuestra vida nos separa de Dios. Es la más mínima cantidad de pecado en nuestras vidas, es lo que nos separa eternamente de Dios, y el castigo es igual para el mentiroso como para el asesino. En ese término somos todos iguales, en ese término estamos todos destituidos de la gloria de Dios, y cuando entendemos eso, vamos por buen camino. Después nos damos cuenta de que Cristo toma nuestra culpa y fue a la cruz a morir por nuestro pecado. Llevó nuestras culpas y pagó la deuda de nuestro pecado. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos humillamos delante de Él pidiéndole perdón, y yendo a aquel que se sacrificó en nuestro lugar, rindiéndonos a sus pies, cuando sometemos nuestra vida a su señorío, cuando nos sometemos nuestra vida a la obediencia en su palabra, entonces venimos al diseño de Dios para la familia. Entonces podemos venir y tenemos la capacidad, y no solo eso, la fuerza, el poder del Espíritu que Dios nos ha dado. No porque lo merezcamos, no porque seamos tan valiosos, sino por la gracia de Dios. Sí, es un regalo, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es un regalo de Dios. Para eso es que vino Cristo. Y en su misericordia, así como dice el salmista en el Salmo 23, mi copa está rebosando. O sea, no solamente estoy lleno, sino que hay bendición de más. No solamente Dios nos salva, pero en la restauración también nos permite tener familias funcionales dentro de su plan, dentro de su diseño. Así es que la crianza de los hijos es la responsabilidad de los padres, es lo que estamos viendo en nuestro texto, en este estudio. Y ya para concluir, vamos a ir a Efesios 6:4, Efesios capítulo 6, verso 4, en el que podemos ver cómo Dios nos enseña el diseño que tiene para las familias, especialmente los padres en la crianza de los hijos. Dice así, Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, confiados, sabiendo, Señor, que usted está en el trono, está en el control de todo, Señor, y que, Padre, nuestras vidas están en sus manos, Señor. Sabemos que, Padre, estando necesitados, Señor,
Cristo suple, Señor, todo lo necesario, Señor, para nuestras vidas. Y aunque no lo entendemos, aunque el sufrimiento viene a nuestras vidas, aunque a veces, Padre, la prueba viene a nuestras familias también, sabemos, Señor, que sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos al señorío de Cristo, podemos, Señor, también salir victoriosos, ser victoriosos, Padre. Usted hable, Señor, a cada corazón, Señor. Usted hable a cada uno de nosotros a través de su palabra. Que seamos guiados por ella, Señor. Que su Espíritu nos mueva y nos conmueva, Señor. Perdone, Señor, todo pecado, Señor. Perdone, Señor, nuestra inhabilidad, los que somos padres, Señor, para seguir su palabra, Señor, y que podamos, Señor, en adelante, Señor, ser los padres que usted demanda de nosotros, Padre, como creyentes. Padre, si hay alguien que no le conoce, Padre, usted escuche, Señor, la oración de súplica, de perdón, Señor. Usted regenere, Señor, corazones para que vivan de acuerdo a su voluntad, Padre. Le pedimos esto, Señor, para su honra y su gloria, en el nombre de Cristo. Amén. La crianza de los hijos en los últimos tiempos ha sido una responsabilidad relegada o dejada a alguien más. Hoy en día los padres han entregado a sus hijos a tutores artificiales o sustitutos. Entre ellos, pues están las guarderías, están los amigos de la escuela, los compañeros, ¿sí? de los hijos, la televisión, los videojuegos, el internet, Facebook, Snapchat, y póngale el nombre que usted quiera. Sí, parecen ser ellos los que están ahora criando a nuestra nueva generación. Los padres de hoy suelen ser más pasivos y menos participativos en las vidas de nuestros hijos. Y parece que entre más tiempo pasa, entre más la tecnología avanza, es más, hay más oportunidades o más opciones para que nuestros hijos sean instruidos o criados por otras entes, por otras personas que los padres. Eso es una renuncia al deber de padres delante de Dios. Esto es algo que Dios ordenó para los padres. Criar es un deber de los padres. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Ahí después del decálogo podemos ver la instrucción de Dios para los padres. Versículos 6 y 7, Deuteronomio 6, de los versos 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las enseñarás a tus hijos en todo momento. La crianza es una ocupación de por vida y a todo tiempo, de tiempo completo para los padres. ¿Sí? Hay que ver esto. Hay muchos de estos pasajes, a lo mejor ya los hemos visto, pero mientras estoy estudiando esto, mientras estaba preparándome para este estudio, digo, esto ya lo he visto, ya lo he leído, ¿sí? Y entre más lo vemos, nos damos cuenta cuánto fallamos. Nos damos cuenta cuánto necesitamos alinear nuestra vida a la instrucción de Dios, a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Y vemos la necesidad de corregir, vemos la necesidad de seguir nosotros avanzando a la voluntad de Dios, acercándonos a la voluntad de Dios. Según nuestro texto ahí en Efesios 6:4,
Y en los primeros versículos del capítulo 6, vemos que los hijos tienen el papel fácil. Ellos tienen la instrucción fácil en la familia, ellos solamente tienen que obedecer, ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios 6:1, obedezcan a sus padres y hasta ahí, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. El deber de los padres es realmente difícil. Los que la tienen difícil son los padres. Tienen que darles un buen ejemplo, tienen que ser maestros, diligentes. Hay que corregirlos de manera regular, hay que proporcionar disciplina coherente y hay que hacerlo todo, según Efesios 6:4, sin frustrarlos en el proceso. Dice el autor que uno batalla 12 meses, ¿sí? En los primeros 12 meses de la vida de un niño, uno batalla para que el niño camine y hable. Y pasa los siguientes 20 años tratando de que se siente y que se calle. Criar no es para corazones débiles. Criar no es para los de débil corazón. Cualquiera puede tener hijos. Cualquiera puede tener la capacidad de tener hijos. Pero la habilidad de ser padres, la habilidad y la paciencia de ser un buen padre, no es natural. No nacimos con ello. Es como la obediencia en los hijos, ¿verdad? Tiene que aprenderse. Jesús mismo aprendió la obediencia. Y nosotros debemos aprender a ser padres. Ahorita estábamos cantando un canto que dice, a Jesucristo ven sin tardar. ¿Sí? Y yo le doy gracias a Dios que tenemos juventud en nuestra iglesia, ¿verdad? Que tenemos jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes todavía, solteros, que pueden aprender estos principios, que pueden conocer del Señor y aprender lo que Dios espera de nosotros como padres al convertirse en padres, ¿sí? Porque sería lo mejor, sería lo más práctico. Muchos de nosotros que nos convertimos en padres sin experiencia y sin saber muchas de las cosas, de los principios bíblicos, cometimos errores, ¿sí? Pero cuando venimos a Cristo sin tardar, cuando venimos en nuestra juventud, tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de evitar muchos problemas, de evitar muchos errores en nuestro crecimiento. Tenemos esa posibilidad. Seguirla es otra cosa. Pero podemos aprender. De hecho, mi hijo, el mayor, es nuestro maestro, ¿verdad? Es el que nos enseñó a ser padres. Con él cometimos los errores y ya con los demás, hasta la más chiquita, fue que fuimos mejorando. Pero Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado su palabra, el Evangelio ha llegado a nuestro hogar y podemos descansar en la obra de Dios. Podemos descansar que Dios está trabajando en nuestras vidas y que nos está ayudando a vivir de acuerdo a su diseño. Tal vez dentro de las personas haya un deseo interno por ser buenos padres, haya una emoción natural de querer hacer bien hacia nuestros hijos. Pero necesitamos tomar en cuenta que somos seres caídos, somos caídos en un mundo lleno de pecado, en un mundo caído. Por eso Cristo es el que nos habilita a nosotros a ser padres de acuerdo a su diseño. Miren, vamos a Romanos 7. Romanos capítulo 7, versos del 15 al 24. Le voy a dar lectura rápido, pero nos enseña que querer hacer las cosas no siempre es posible.
No siempre es posible en nuestras propias fuerzas. Romanos 7, del 15 al 24, dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del que el mal está presente en mí. Y eso es lo que pasa con los padres. Nos damos cuenta que realmente el mal está dentro de nosotros. Realmente el mal habita dentro de nosotros. Y por querer ser buenos padres, muchas veces no nos es posible. No nos es posible porque el mal habita dentro de nosotros. Somos seres caídos. Dice el 22 en adelante: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley, la de los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y concluye: gracias Dios, gracias doy a mi Señor por Jesucristo, que es el que nos libra de este cuerpo, porque por muy buen intencionado no podemos llegar al nivel, a la estatura de Dios. No es posible en nuestras fuerzas. Segunda de Corintios 7:1. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque Dios es el que hace en nosotros el trabajo. Dios es el que nos purifica, nos santifica para que podamos ser lo que debemos de ser. En nosotros no existe naturalmente el ser una buena persona o el ser un buen padre, ya que estamos hablando de la educación parental. Pero Dios nos habilita, Él es el que hace, nos perfecciona en el temor de Dios. Este texto abarca desde Efesios 5:21, cuando habla sobre la sumisión mutua: sométanse los unos a los otros. Y dentro de el diseño de Dios para los padres, el deber de los padres es someterse también a los hijos. ¿Cómo se somete el padre a sus hijos? Y mire que la palabra padres ahí en Efesios 6:4 se refiere a ambos, ¿sí? No se refiere a padres varones, ¿sí? No está hablando de los padres y de todos los varones, sino está hablando del papá y de la mamá. Es la misma palabra que se utiliza en Hebreos 12, cuando dice que los padres nos disciplinan. Quiere decir que ambos han ayudado en la disciplina. Hace referencia al papá y a la mamá. Pero hay una necesidad dentro del diseño de Dios de someterse, los padres someterse a los hijos. Y eso parece incoherente cuando decimos que los hijos obedezcan a los padres. Podemos decir: ¿cómo los padres se van a someter a los hijos si los hijos deben de obedecer a los padres? Sino el sometimiento de los padres es a sacrificarse, a instruirlos, ¿sí? A pesar de nuestros deseos, a pesar de nuestros anhelos, ¿no? Ser capaces de negarnos a nosotros mismos.
Esto no era natural en los tiempos del apóstol Pablo. Esto no era normal. En el tiempo del apóstol Pablo había una ley o una costumbre que se llamaba patria potestas. Quiere decir patria potestad o la potestad del padre. Y lo que quiere decir esta ley romana era que el padre, el patriarca, era el dueño de la familia. Así de simple. La familia era propiedad del padre, se convertían en objetos de la propiedad del padre. Entonces el padre podía hacer lo que quisiera tanto con la esposa como con los hijos. ¿Sí? La instrucción, por ejemplo, aquí cuando vemos Efesios 6:4, dice, no provoques a ira a tus hijos. En el tiempo romano era, los hijos no provoquen a la ira a los padres, ¿verdad? Porque los padres podían correrlos, golpearlos o incluso matarlos sin consecuencias. Los padres tenían esa patria potestad, ¿sí? que se conocía legalmente, los amparaba contra los derechos de los hijos e incluso de la esposa. Entonces cuando Pablo viene y dice, sométanse los unos a los otros, incluso los padres a los hijos, y no solo eso, sino que sacrifíquense por ellos, está predicando algo contrario a las costumbres de los romanos. Es un señalamiento de sacrificarse por los hijos, proveer lo necesario, cuidarlos, no exasperarlos, ni desanimarlos. Era lo contrario totalmente al mundo romano. En Hechos 17:6, incluso a Pablo lo acusaron ahí en Tesalónicas. Estos que vienen y trastornan el mundo, ¿verdad? Tienen el mundo patas para arriba. Porque era radical en la cultura de esos tiempos. Es radical en nuestros tiempos y hay leyes que protegen a los niños, ¿verdad? Pero incluso hay padres que son duros con los hijos. Son duros con los hijos al grado de crear resentimiento en ellos, de provocarlos a ira. Que la palabra de Dios nos llame a ello no es natural en nosotros, por muchas buenas leyes que existan de protección a las mujeres y a los niños. Aún hay maldad en nuestro corazón. Por eso necesitamos a Cristo. Hay 3 maneras, según este texto, en las que podemos nosotros exasperar a nuestros hijos. Dice, primero que nada, provocándolos a ira. El apóstol Pablo dice, no los provoquen a ira. Y esto lo dice primero en orden de importancia, ¿sí? Lo señala primero porque era algo importante. Lo que quiere decir es no sacarlos de quicio, no acosarlos sin necesidad, exasperarlos deliberadamente, desanimarlos neciamente. Si no es necesario de los padres mostrar sumisión, tratándolos con amabilidad, bondad, consideración, respeto. En esencia, ser un buen ejemplo para ellos. No podemos ignorar el pecado de los hijos porque son criaturas caídas. Eso lo vimos el domingo pasado. Nuestros hijos son pecadorcitos, como nosotros somos pecadorzotes, ¿sí? Somos primero pecadores nosotros, pero nuestros hijos también. No podemos ignorar el pecado de ellos, mucho menos el nuestro, el propio. Pero sí somos doblemente culpables cuando nosotros deliberadamente relegamos nuestro deber de criar a los hijos, porque no solo fallamos al mandato de Dios, sino que también los hacemos a ellos tropezar, ¿sí? A ellos los hacemos
que se llenen de ira o resentimiento, que se airen. Es doble culpa para los padres. Y hay muchas maneras de cómo los podemos irritar. Y para mencionar unas, por ejemplo, una disciplina excesiva destroza anímicamente a nuestros hijos. Somos llamados a disciplinar, pero en medida y con amor. La disciplina incoherente también exaspera a nuestros hijos, los irrita. Incoherente porque no tiene sentido. Necesitaríamos ser consistentes en nuestra disciplina. No, a veces sí o a veces no. Si somos incoherentes de esa manera, entonces por supuesto que vamos a exasperarlos. Otra de las formas que los provocan a ira en cuanto a los padres y su disciplina es la crueldad. La crueldad para con los hijos abate su corazón y provoca resentimiento. La disciplina debería ser algo íntimo, no algo público, ¿sí? Hay padres que son crueles con los hijos, incluso en cualquier lugar, y esto provoca resentimiento en los hijos. Es natural eso. Simplemente el favoritismo también crea un tipo de resentimiento, crea división en la familia, el favoritismo. ¿Sí se acuerdan de Isaac, verdad? Tenía su favorito, Isaac. Y luego Jacob también, ¿verdad? Jacob era el favorito de Isaac sobre Esaú, ¿verdad? De la mamá, perdón, de su mamá. Y luego Jacob tenía a José, su favorito también sobre los otros 11 hermanos. Esto crea, obviamente, vemos en esas historias resentimiento y división en las familias, porque los padres deben de ser imparciales incluso en la disciplina. Hay a veces que practicamos exceso de indulgencia, los consentimos de más o siendo demasiado permisivos, y creemos que con eso van a estar contentos los muchachos. Por eso van a estar bien, pero eso los hace inseguros y los convierte en hijos que sienten falta de amor. Miren, Proverbios 13, 24. Y vamos a ver varios ahí en Proverbios, porque precisamente Proverbios nos habla mucho de la crianza de los hijos. Proverbios 13, 24. El que escatima la vara o el que no da la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. No se tarda. ¿Sí? El exceso de indulgencia y ser excesivamente permisivos también destruye, irrita. Es una forma de causarlos, moverlos a ira a nuestros hijos. O la sobreprotección también, ¿sí? No tanto las cosas que se ven mucho malas, pero incluso las que se pueden ver hasta de cierta forma buenas. La sobreprotección causa frustración, sofocación y conduce a la rebelión. Hay veces que uno sobreprotege a los hijos tanto que no les da libertad y se resienten esa falta de libertad y confianza a nuestros hijos. Hay veces que los padres tienen pasión por sus logros y por los logros de los chamacos, y esto también en ellos, cuando no pueden, cuando no son capaces de entregar el resultado que los padres buscan de los hijos, causa desánimo y amargura en ellos.
Un padre debe mostrar paciencia y comprensión también para con los hijos. Primera de Tesalonicenses, 2:11. Primera de Tesalonicenses 2:11. Dice, así como sabéis de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Sí. Pablo pone su ejemplo con la iglesia, de cómo trataba él a la iglesia, ¿sí? Asumiendo que esta era la manera que los padres deberían de tratar a sus hijos. Y hay muchos más, ¿verdad? Negligencia, críticas constantes, desdén, indiferencia, desapego, brutalidad, santurronería, hipocresía, falta de justicia, humillación deliberada. ¿Sí? Todas estas cosas provocan a ira a los hijos. Los irritan, les causa resentimiento. Colosenses 3:21, unas páginas atrás. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así es que, por eso, Pablo lo pone como primer recurso, no provoquen a ira a los hijos. Sino que, ¿qué es lo que deben de hacer los padres? Criarlos en la disciplina. La disciplina, que la palabra disciplina que aquí se usa, se traduce en otras versiones de la escritura con la palabra educar. Y tiene que ver con la forma en cómo educamos a nuestros hijos. La palabra hijo es la palabra griega pais, y la palabra disciplina es paidea, ¿verdad? Entonces, la palabra disciplina tiene que ver con la crianza de los hijos, la educación de los hijos, o su formación. También Hebreos 12 habla con las mismas palabras, utilizando esas mismas palabras. Y los aspectos en los que se enfoca esta palabra disciplina es instrucción, adiestramiento, castigo, entrenamiento y educación. Todas esas áreas abarca la palabra disciplina. Esa palabra se utiliza tanto en lo militar como en lo atlético, en lo deportivo, la palabra disciplina, ¿sí? Y cuando vemos que un atleta tiene disciplina, ¿sí? No quiere decir que el coach lo agarra a palazos, aunque a veces sí sucedía eso. Pero es que se levanta temprano, entrena, ¿sí? Está preparado, ¿sí? Cuando sabemos que un soldado, ¿sí? Tiene disciplina, es porque sigue las instrucciones al pie de la letra, ¿verdad? No implica nada más, porque escuchamos la palabra disciplina, que es corregir. Hay veces que se encierra la palabra disciplina en un solo término, pero abarca muchas otras cosas, ¿sí? No se reduce nada más a corregir. Sí lo abarca, sí tiene que ver con eso, pero no es lo único que significa. Incluso, 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, y utiliza la misma palabra, instruir. La orden aquí que el apóstol da es criarlos en la disciplina, criarlos. Y esta palabra la utiliza también el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 29, ahí mismo en Efesios, cuando dice que el marido, ¿sí?, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Dice, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Lo sustenta y lo cuida. Ese es el mismo sentido de la palabra instruir, criarlos,
criarlos, es sustentarlos. Necesitamos una guía fuerte de los padres debido a la depravación natural que tienen los hijos. Hay que criarlos, hay que sustentarlos dentro del plan de Dios. Porque todos tenemos una necesidad espiritual y los hijos no están exentos. Es necesario que aprendan sus necesidades, que sus necesidades fundamentales son las espirituales. Deben de ser criados en consecuencia. Por eso es necesario que la familia cristiana esté en Cristo. ¿Sí? Por eso la crianza de los hijos se centra en el mensaje del Evangelio, en la obra de Dios para nuestras vidas. Y sin Cristo no hay familia cristiana. Porque todos tenemos esa necesidad espiritual. Sí sabemos que hay un problema de desobediencia, pero ese no es un problema, ¿sí? ¿Cómo les puedo decir? No es un problema fácil de corregir. El problema de la desobediencia en los hijos es un problema del corazón. Nuestros hijos, al igual que nosotros, necesitan ser regenerados. Por eso, la transformación en la vida de la familia, de acuerdo al diseño de Dios, va a ocurrir dentro de la obra de Dios, dentro de la transformación de Dios por medio del Evangelio. Todos necesitamos esa regeneración. Miren, vamos a Marcos 7:21. Marcos 7:21. Este es el problema de todos, no solo de los hijos, sino también de los padres. Por eso los hijos necesitan disciplina. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan el hombre. Ese es el problema de nuestros hijos. Es un problema de corazón. Y también es el problema de los padres, por supuesto. Nosotros como padres no tenemos el poder de cambiar el corazón de nuestros hijos. ¿Sí? El pastor predicaba esta mañana en el mensaje. Decía que podemos escuchar el mejor mensaje. Podemos escuchar al mejor predicador. Incluso miles de personas escucharon a Cristo en persona y no creyeron. Le dieron la espalda y se fueron. Miles de personas, después de haberlos alimentado milagrosamente. Es increíble. Cristo realmente creó cosas, creó comida, multiplicó los panes y los peces, salieron de la nada, simplemente por su voz, enfrente de las personas. 2 veces, a los 5,000 y después a los 4,000. Y después de haberlos alimentado, después de predicarles el mensaje, dijeron: esta palabra es dura, esta palabra es difícil. Y desde entonces dejaron de seguirle, muchos dejaron de seguirle. Y a los discípulos también les dijo: ¿y ustedes por qué no se van? ¿Sí? Y ahí fue cuando Pedro dijo: ¿a dónde vamos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Porque como padres no tenemos ese poder tampoco nosotros de cambiar el corazón de nuestros hijos, pero Dios sí tiene el poder. Por eso es necesario hacerles ver a nuestros hijos el peligro del pecado, y es necesario que los padres le enseñen a los hijos su necesidad de regeneración. El deber de los padres, como dice aquí
Efesios 6:4, criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor, implica que los padres deben de dirigir a sus hijos a Cristo. Ese es el trabajo esencial, el trabajo principal de los padres. O sea, podemos brincarnos todo lo que hemos aprendido, pero si les presentamos a Cristo, estamos haciendo el trabajo que Dios quiere. Todo viene en consecuencia después de ello. Ese es el más importante de los deberes. Por supuesto, como cristianos, como regenerados, ¿sí? Vamos a buscar no provocarlos a ira, ¿sí? Criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor, ¿verdad? Pero es esencial el mensaje del Evangelio, presentarlos a Cristo. Esa es la definición de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, es dirigirlos a Cristo. Esa es la definición. Además de eso, como padres, además de evangelizarlos, debemos de orar por ellos, entendiendo que solamente el Espíritu Santo puede darles un nuevo corazón. Porque el Espíritu hace lo que le place. Eso es lo que dice Juan 3, del 6 al 8. Cuando los hijos están en Cristo, los padres aún tienen la responsabilidad de formarlos e instruirlos, no solamente en lo moral, sino también en lo espiritual. Seguimos siendo responsables, aunque los hijos estén en Cristo. Aprender a soportar, tienen que aprender ellos a soportar la tentación y a saber que el orgullo, la lujuria y la codicia ofenden a Dios. Todas esas cosas con las que batallamos nosotros, ellos también las tienen que aprender. Y que ofenden a Dios y que necesitamos, ¿sí? Necesitamos depender del arrepentimiento. Necesitamos enseñarles a tratar con el pecado. Nuestros hijos no lo van a aprender automáticamente, eso no viene en automático, eso lo miran en los padres. ¿Cómo los padres tratan con el pecado? Eso lo aprenden los hijos. Y por ende, lo practican. ¿Cómo debemos criar a los hijos? Segunda de Timoteo 3:16. Y lo voy a leer para no brincarme palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así es como debemos de criar a nuestros hijos. Es lo que ellos necesitan y eso es nuestro deber. Finalmente, la amonestación, que en sí la palabra significa reproche o advertencia, es una corrección, es una exhortación que llega hasta el reproche. Es una forma de disciplina también la amonestación. Y aunque los psicólogos dicen que el castigo físico perjudica pues a los niños, ¿verdad? Por eso hay tantas leyes de protección, que es necesario porque hay violencia, ¿sí? Y hay abuso, pero las escrituras dicen que es necesario, dicen lo contrario, ¿sí? Proverbios 13:24, ya no alcanzamos a leerlos. Proverbios 23:13 nos hablan de eso, nos hablan de castigo físico en la disciplina, en la corrección de nuestros hijos. Pero también las escrituras dicen que el castigo físico no es la única forma de disciplina, no es la única forma de corregir a nuestros hijos. Obviamente cada situación merece un castigo, ¿sí? Para eso Dios nos ha dado la sabiduría, para eso Dios nos ha dado el discernimiento, ¿verdad? Para poder diferenciar entre las formas de cómo ejercer la disciplina, utilizando siempre moderación, amor y entendimiento. Debe de ser coherente, que tú sí sea sí, que tú no sea no, Mateo 5:37. ¿Sí? Porque cuando pasamos por alto algunas cosas que se deben disciplinar,
Sí, eso también anima la desobediencia y anima la rebelión en los hijos. Necesitamos ser firmes, consistentes y imparciales con los hijos, especialmente cuando tenemos varios hijos, ¿verdad? Imparciales. El castigo según debe de ajustarse a la falta. No es lo mismo una falta, no es lo mismo algo deliberado que algo, algún descuido pues de los hijos. Por ejemplo, el castigo corporal se puede dejar para las cosas que son deliberadas, ¿verdad? Es una manera de verlo. Gran parte de la disciplina debe de ser positiva, eso sí es verdad. Podríamos incluso corregir a nuestros hijos reforzando los aspectos positivos o las cosas positivas pues en su vida, notar y recompensar el comportamiento positivo, ¿verdad? Eso los edifica también. La palabra de Dios habla de ello, ¿verdad? Dice que ahí mismo donde estamos, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Dice, es el primer mandamiento con promesa. O sea, si lo haces, hay un beneficio, ¿sí? Hay un reforzamiento positivo para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Criar a los hijos puede ser difícil, pero es más difícil si no tenemos al Espíritu de Dios, si no tenemos su poder para seguir estos principios físicos. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, el menor de nuestros problemas es saber criar a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos un problema mayor con un Dios santo al cual vamos a enfrentar el día que estemos delante de Él. Pero como familias cristianas dentro de un ambiente de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, podemos orar para que Dios nos dé la gracia necesaria y la sabiduría para entender, la firmeza para educar a nuestros hijos, para corregirlos en la instrucción del Señor, para dirigirlos a Cristo y dejar que Dios haga la obra de ellos, pero nosotros también cumpliendo el deber que nos ha sido dado. Porque eso es fácil, ¿eh? Aquí está Cristo y que Dios te ayude, ¿verdad? Pero aún tenemos la responsabilidad de formación y para ello necesitamos la ayuda, necesitamos la gracia de Dios, su sabiduría y el discernimiento. ¿Y qué dice? Al que le falte sabiduría, pídala y Dios la dará en abundancia. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por estos estudios, Señor, que hemos tenido, Señor. Gracias por su palabra, Señor, que nos revela, Señor, qué tan lejos estamos, Señor, nosotros de cumplir su voluntad, Padre. Pero, Señor, en su infinito amor y su misericordia, Señor, en su gracia a través de Cristo, Señor, podemos venir, Señor, rendidos, Padre, sabiendo lo necesitados que estamos, Señor, de su gracia y de su perdón, Señor. Buscando, Señor, ser cada vez mejores padres, Señor. Padres de acuerdo, Señor, a su voluntad, de acuerdo al diseño, Señor, que usted lo ha dado. Usted dé sabiduría, Señor, de discernimiento, Señor, para guiar a nuestros hijos a Cristo, Señor, para seguir predicando el Evangelio, Señor, y por ende, Señor, tratar con su corazón. Padre, para que podamos tener vidas, familias cristianas, Señor. Que, Señor, nuestras vidas, Señor, se centren, se gasten, Señor, en que el Evangelio esté presente, Señor, en nuestras familias. Gracias, Señor, por la oportunidad de ver este estudio, Señor, y de concluirlo en este día, Señor, y usted edifíquenos, Señor, de acuerdo a su voluntad, Padre. Para honra y gloria suya, Señor, le damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios me los bendiga.